Buenos días, compañeros, camaradas antorchistas, amigos y amigas. El día de hoy nos reunimos para celebrar los 100 años de las relaciones diplomáticas entre México y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Y en este marco vamos a presentar a quienes hoy nos acompañan, a las autoridades que hoy nos acompañan. En primerísimo lugar, démosle la más cordial bienvenida a nuestro querido dirigente y fundador del movimiento antorchista, el ingeniero Aquiles Córdoba Morán. Bienvenido, maestro Aquiles. Nos acompañan también compañeros de la Dirección Nacional de nuestra organización. Entre ellos está nuestro compañero, el ingeniero Homero Aguirre Enríquez. Muchas gracias, ingeniero. Están con nosotros dirigentes regionales de nuestra organización, el ingeniero Juan Manuel Celis Aguirre, de la región Centro 2. Muchísimas gracias. Está también con nosotros el ingeniero Ignacio Acosta Montes. Muchas gracias, maestro, por su presencia. Nos acompañan de la región del sureste el licenciado Franklin Campos Córdoba. Muchas gracias, maestro Franklin. Nos acompaña también el licenciado Lenin Campos Córdoba de la región norte. Muchísimas gracias también por su presencia. El día de hoy también nos acompañan integrantes de la organización Vanguardia Mexicana, invitados por nuestro ponente Cristian Lamesa, y quienes hoy nos acompañan y son José Luis Vázquez Gómez, Carlos Regalado Cruz, Brandon Marcos y Lluvia Alín Luna. Muchas gracias por su presencia, por acompañarnos el día de hoy en este evento. Destaco también la presencia del segundo secretario de la Embajada de Rusia en México, que hoy nos acompaña, el señor Anton Samishin. Muchísimas gracias por acompañarnos y porque hoy la Embajada rusa también se hace presente. Y sin más preámbulo, para dictarnos la conferencia que el día de hoy se ha preparado en el marco de los 100 años de la relación bilateral de México con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, viene desde Argentina Cristian Lamesa, que nos va a dictar la conferencia Las izquierdas iberoamericanas, los intereses populares y el futuro del socialismo. Por lo tanto, en principio, bienvenido Cristian Lamesa a esta reunión del antorchismo nacional. Cristian Lamesa nació en octubre, el 22 de octubre del 71, en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Es analista geopolítico, fotógrafo y escritor. Se desempeña desde hace más de 30 años en la actividad fotográfica, tanto en el plano profesional
como en el autoral, habiendo cursado estudios superiores en la carrera de fotografía en la Asociación Estímulo de Bellas Artes en la ciudad de Buenos Aires. Él es el autor del libro La paternidad del mal, los cómplices de Hitler, un libro que ampliamente se les recomienda porque ahí analiza justamente cómo las potencias occidentales y algunas, como hoy la historia nos demuestra su traición, Ucrania, apoyaron a Hitler para justamente acabar con el pueblo ruso, pero no lo lograron, y eso es lo más valioso y lo más importante. Como articulista ha publicado en el portal de noticias Identidad Colectiva y en el Argentino Diario trabajos sobre geopolítica, especialmente relacionados con Rusia y otros analizando periodos concretos de la historia de la Unión Soviética. En el ámbito académico, ha realizado conferencias para la Cátedra de Rusia en la Universidad de La Plata, Argentina, para la Universidad Cajamarca, en Perú, y en el Centro Regional de Estudios Internacionales de Nicaragua, en colaboración con la productora de contenidos Asia TV. Invitado por la Sociedad Rusa de Conocimiento, realizó 2 conferencias, la primera en el marco del Foro Juvenil del Distrito Federal de los Urales y la segunda para la Universidad Federal de los Urales en Ekaterimburgo, en la Federación Rusa. Es colaborador de los canales de noticias Hispan TV en Irán, Telesur en Venezuela, de la agencia de noticias RIA Novosti en Rusia, Radio Sputnik en Rusia, Canal E, Grupo Perfil en Argentina y de la productora de contenidos Asia TV de Argentina. Además, es consultado regularmente para hacer análisis geopolítico por diversos medios de comunicación de Argentina e internacionales. Él fue nominado al premio de la Sociedad Rusa del Conocimiento como candidato al galardón de Educador Extranjero del Año en 2023 y siendo distinguido en 2024 por esa sociedad con el nombramiento de embajador de la misma en la República de Argentina. De cientos de nominados, hay que decir que Cristian Lamesa quedó entre los 5 primeros lugares. La dinámica de esta conferencia será que Cristian pasará a exponer sus planteamientos y posteriormente se abrirá un espacio para preguntas y respuestas y al término cantaremos el himno de Antorcha y la Internacional y con esto estaremos concluyendo nuestro evento. Entonces, sin más, le cedo la palabra a nuestro conferencista, Cristian Lamesa. Bueno, muy buenos días a todos. Sinceramente, me siento absolutamente distinguido por esta invitación que me han hecho y debo decir que si logro que este papel se quede, ahí está, que me deja más tranquilo el saber, como dijo ayer el maestro Aquiles, que al día de hoy sigue sintiendo nervios, que está apanicado cuando habla ante una concurrencia tan distinguida como la del día de ayer, perdón. Y bueno, no es para menos para mí que ante este auditorio distinguido, con tantos camaradas que me distinguen, por supuesto, con el hecho de
invitarme y considerar que puedo llegar a decir algo interesante. En estos tiempos en los cuales se ha sembrado y se siembra mucha confusión respecto a las izquierdas, que muchas veces dicen ser algo que no lo son y lo que hacen es confundir a la gente. De eso vamos a hablar, pero no sin antes agradecer puntualmente al maestro ingeniero Aquiles Córdoba Morán, que realmente después de haber escuchado sus palabras en el día de ayer, lo considero por supuesto también mi maestro. No me llama la atención, conociendo su palabra, entender justamente otro camarada al que agradezco muy fervorosamente, que es el doctor Brasil Acosta Peña, a quien en este momento decía que me siento distinguido por contar con su amistad en este momento. Al doctor lo conocí en Moscú el año pasado en el marco de una conferencia muy interesante y fue uno de los 2 discursos más importantes que escuché en esa conferencia, junto al de Laureano Ortega, el hijo del comandante Daniel Ortega, y creo que por supuesto tienen mucho orgullo, sin duda, todos los camaradas, de contar con semejantes cuadros dirigentes como el maestro y como el doctor Brasil Acosta Peña. También quiero agradecer al ingeniero Homero Aguirre Enríquez, por favor, con todo cariño, por esta invitación. Y por supuesto englobar a todos los dirigentes, camaradas, militantes del movimiento antorchista en el agradecimiento al Comité Ejecutivo y a la Dirección Nacional del movimiento antorchista. Y por supuesto agradecer la presencia del segundo secretario de la Embajada de la querida Federación Rusa. Bueno, ahora un poco menos apanicado, voy a decir algo que creo que es fundamental. Acá por supuesto que no haría falta, pero a mí me gusta hacerlo y es siempre dejar claro desde qué lugar hablo. Y quien les va a hablar hoy es un humilde comunista que cree fervorosamente Gracias, pero es así, soy un humilde comunista que simplemente trata de analizar la realidad, de pensar lo que nos está pasando en este momento histórico que estamos viviendo. Tenemos la suerte, riesgosa porque estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Hay que tener en claro que por la locura de este occidente colectivo, por la locura de los Estados Unidos y la OTAN, estamos posiblemente, y Dios quiera que no sea así, al borde de una guerra mundial, ya que no hacen otra cosa que ese acoso permanente hoy a la Federación Rusa, pero que ayer fue a la Unión Soviética, y es algo que ni siquiera tenemos que cerrarlo en la Unión Soviética, sino que cabría recordar el periodo tumultuoso y remontarnos a siglos atrás en los cuales Rusia fue permanentemente acosada, invadida y atacada por quienes querían justamente sojuzgar a su pueblo y apropiarse de sus riquezas. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas y decía que hablo desde ese lugar, desde un comunista que siento que el periodo más brillante de la época de la humanidad fue sin duda la época de la Unión Soviética. Un periodo en el cual todos los que soñamos con un mundo mejor y sabemos que es posible, sabemos que en esa patria socialista existió esa realidad. Entonces desde ese lugar hablo, no hablo desde un lugar neutro, no hablo desde un lugar objetivo, pero sí hablo desde un lugar en el cual siempre
hablo con hechos y con la verdad. A mí me han dicho zurdo, me han dicho comunista, de ya saben de qué, pero nunca me han podido decir mentiroso, y eso es algo que a mí me enorgullece. Así que dicho esto, vamos a arrancar. Y esto yo lo he segmentado a grandes rasgos, esta charla, en 3 partes. La primera se llama Las viejas banderas. Y en esta primera parte lo que yo pretendo hacer es, en cierta medida, hacer una breve semblanza de qué es lo que perseguían las izquierdas de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y después compararlo con lo que está pasando hoy, con estas izquierdas actuales. Porque ahí es cuando empezamos a desenmarañar un poco justamente lo que nos pasa hoy, viéndolo desde una perspectiva histórica. Y para esto cabría hacernos algunas preguntas para empezar, como por ejemplo, ¿por qué los sectores populares se alejan de las izquierdas iberoamericanas, españolas? ¿Por qué cada vez se sienten más lejos los sectores populares y menos representados? El mejor ejemplo, creo yo, podría ser la Argentina, mi país, donde después de muchos años, podríamos decir 12 años, también podríamos decir 16 años, de un gobierno de izquierdas, entre comillas, y que supuestamente defendían los derechos del pueblo, termina gobernando hoy una persona que, aparte de no estar en el uso de sus facultades mentales, es tal vez la versión más abyecta del capitalismo. Eso es Javier Milei. Pero Milei no es Milei porque salió de una flor, de una planta. Milei es Milei porque salió de esa izquierda indefinida, de esa izquierda que hoy, justamente como decía, confunde a la gente, a los sectores populares. Entonces, me parece que es bueno ir desgajando esto y voy a hacer hincapié particularmente en Argentina y en España. ¿Por qué? Porque en alguna medida sabemos que los sectores progresistas en España en alguna medida marcan la línea y son un poco la musa inspiradora, por decirlo de algún modo, de los progresismos latinoamericanos. Y el hecho argentino porque por supuesto lo conozco más en profundidad. Pero básicamente también Argentina funciona un poco como España para Iberoamérica. Argentina funciona en ese sentido para por lo menos Sudamérica en gran medida. Entonces, esta izquierda de hoy parece centrarse más en los derechos individuales que en los derechos colectivos. Ya ahí empezamos a tener una diferenciación con esas izquierdas antiguas, con esas viejas banderas. Y creo que esto, después ya sobre muchos de estos temas vamos a ir profundizando a lo largo de la charla, pero esto de centrarse en los derechos individuales más que en los colectivos, vamos a ver que se termina conectando con otras cuestiones que vienen regidas de intereses de corporaciones y de intereses bastante más oscuros e inconfesables que parecen a la postre representar estas izquierdas y que no conducen a otra cosa más que a la atomización social. En vez de que la sociedad sea un cuerpo sólido, que podamos ir a una lucha por un futuro mejor, por un futuro socialista, comunista, nos separan en un montón de grupitos que cada uno lucha separadamente por sus intereses particulares y no por los intereses colectivos. Volvamos al pasado y vamos a ver algunas de las reivindicaciones que buscaban los movimientos de izquierda en el siglo pasado, principios del siglo pasado. Y para esto yo voy a incluir al peronismo. ¿Por qué? Porque claramente el primer peronismo no era de izquierdas, eso es un hecho. Pero no podemos negar que fue un movimiento popular relevante y que sin duda defendía los intereses de los trabajadores. Entonces no podemos, para ver a grandes rasgos lo que buscaban y representaban esas izquierdas o los movimientos populares, no podemos dejar afuera al peronismo en esta exposición que hace un argentino.
No voy a incluir al anarquismo, que fue muy relevante a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, por la sencilla razón que el anarquismo no busca un Estado. Entonces, a mí particularmente no me interesa esa mirada y tampoco a lo que apuntamos, o apunto yo por lo menos en esta charla. Básicamente las reivindicaciones eran mejoras en las condiciones en el campo laboral, como todos sabemos, protección de la ancianidad y la niñez, de la educación y mejores servicios de salud gratuitos y universales y de calidad, por supuesto, para todo el pueblo trabajador y todo el pueblo en general. También voy a nombrar las tres banderas del peronismo, las tres banderas históricas que eran justicia social, independencia económica y soberanía política. Ya con estos preceptos nos vamos a dar cuenta, cuando pasemos a estas izquierdas contemporáneas, cómo hacen un viraje totalmente radical y las reivindicaciones pasan a ser totalmente distintas. Para profundizar con la antigua izquierda, yo voy a leer los puntos que era el programa mínimo del Partido Socialista Argentino en las elecciones de 1900. En esos puntos nosotros vamos a poder ver a grandes rasgos en ese programa mínimo que presentaba el Partido Socialista Argentino, vamos a ver bien cuáles eran las reivindicaciones puntuales y detalladas. El primer punto, anulación de los impuestos indirectos sobre el consumo y su reemplazo por un impuesto directo y progresivo sobre la renta. Sufragio universal y voto secreto en todas las elecciones. Representación de las minorías y registro permanente de votantes. Jornada laboral de 8 horas para los adultos, de 6 horas para jóvenes de 14 a 18 años y prohibición del trabajo de menores, descanso de 36 horas corridas los fines de semana. Responsabilidad patronal en los accidentes de trabajo. Reconocimiento de los derechos de los ciudadanos, reconocimiento de los derechos de ciudadanos a los extranjeros que tengan un año de residencia. Instrucción obligatoria y laica para todos los niños hasta los 14 años de edad cuando sea imprescindible manutención de los mismos por el Estado. Revocabilidad de los representantes en caso de no cumplir con el mandato recibido en ocasión de su elección. Abolición de las leyes sobre vagancia y sobre conchavo. Reconocimiento legal de las asociaciones obreras, reglamentación de normas higiénicas para el trabajo, eliminación del trabajo nocturno no imprescindible, prohibición del trabajo femenino allí donde éste ponga en peligro la maternidad o la moralidad. Tribunales mixtos de resolución de conflictos laborales con la mitad de sus miembros nombrados por la patronal y la otra mitad por los obreros. Igual paga por igual trabajo para ambos sexos, separación de la Iglesia del Estado, supresión de las prerrogativas del clero, autonomía municipal, juicios penales por jurados elegidos por el pueblo, abolición de la pena de muerte y ley de divorcio. Estos eran los puntos principales del programa, como dije antes, de 1900 en las elecciones del Partido Socialista. Este programa maximalista, a lo largo de las primeras 3 décadas del siglo XX, fue perdiendo vigor, por decirlo de alguna manera, se fue moderando, lo que hizo, a mi modo de ver, que sin duda esto preparase el terreno para que justamente el movimiento peronista pudiese ingresar en la arena política y realmente hacer que el pueblo trabajador se sintiese representado por ese movimiento. Dicho esto, me parece interesante nombrar también, para terminar de poner en contexto, esta visión política respecto de los intereses que tenían que representar para después contrastar con el día de hoy. Y para eso, ahora les voy a nombrar las 20 verdades peronistas, que es básicamente los 20 puntos que eran, por decirlo de alguna manera, como el credo del peronismo, del primer peronismo.
Primero, la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Acá voy a hacer un pequeño inciso. Me parece importante esto de las 20 verdades peronistas porque acabo de mencionar hace unos minutos que la decadencia de la izquierda o de la pseudoizquierda representada por el cristinismo, que es en lo que devino el kirchnerismo dentro del peronismo, es fruto justamente de esa degeneración que sufrió el peronismo. Entonces me parece también interesante por eso marcar de la cuna del peronismo qué era lo que se marcaba desde la cuna. La segunda es el peronismo es esencialmente popular. Todo círculo político es antipopular y por lo tanto no peronista. Tercero, el peronismo trabaja para el movimiento. El que en su nombre sirve a un círculo o a un caudillo lo es solo de nombre. No existe para el peronismo más que una sola clase de hombres, los que trabajan. En la nueva Argentina el trabajo es un derecho y es un deber, porque es justo que cada uno produzca por lo menos lo que consume. Y acá voy a abrir un pequeño paréntesis de vuelta, porque este punto que acabo de leer, a mí sin duda me trae a la memoria un artículo de una constitución que es una verdadera obra de arte y que es la Constitución Soviética del año 1936, que en su artículo 12 dice: el trabajo es en la URSS una obligación y una causa de honor de cada ciudadano apto para el mismo. De acuerdo con el principio de el que no trabaja no come. En la URSS se cumple el principio del socialismo, de cada uno según su capacidad, a cada uno según su trabajo. Esto es ni más ni menos que la dignidad del trabajo y la necesidad de que el pueblo trabajador considere justamente una obligación y una causa de honor. Y me parece muy interesante como una de las verdades del peronismo básicamente entraña esto al decir: en la nueva Argentina el trabajo es un derecho y es un deber. Sobre este artículo de la Constitución Soviética después nos vamos a volver a referir más tarde en la última parte. Después el sexto punto dice: para un peronista no puede haber nada mejor que otro peronista. Este punto, Perón cuando vuelve a la Argentina en el año 73 hace una especie de reconciliación política y modifica esto diciendo que para un argentino no puede haber nada mejor que otro argentino. Yo en este particular disiento un poco porque yo creo que yo como argentino, si estuviese rodeado de libertarios, no me sentiría muy cómodo. Yo ir rodeado de camaradas comunistas mexicanos me siento muy cómodo. Entonces creo que para un camarada comunista no hay nada mejor que otro camarada comunista. Acá hay otro punto interesante que dice: ningún peronista debe sentirse más de lo que es ni menos de lo que debe ser. Cuando un peronista comienza a sentirse más de lo que es, empieza a convertirse en oligarca. Y acá hay un punto interesante y es la llamada movilidad social ascendente, que fue una bandera del peronismo y que creo que eso también fue un talón de Aquiles porque muchos hijos de obreros peronistas que pudieron acceder a la educación universitaria gracias al peronismo, una vez transformados en profesionales y subiendo en la escala social, terminaron convirtiéndose en oligarcas y denostando a la universidad pública y gratuita. Entonces creo que justamente hago este inciso porque es tan importante conseguir esta movilidad social en el ascendente, pero sin dejar de concientizar a las clases trabajadoras que nunca olviden su origen y que todo hombre que trabaja es un trabajador, incluyendo a los profesionales, por supuesto. En la acción política, la escala de valores de todo peronista es la siguiente: primero la patria, después el movimiento y luego los hombres. Para la política no es para nosotros un fin, sino solo el medio para hacer el bien de la patria, que es la felicidad de sus hijos y la grandeza nacional.
Décimo, los dos brazos del peronismo son la justicia social y la ayuda social. Con ellos damos al pueblo un abrazo de justicia y amor. Décimo primero, el peronismo anhela la unidad nacional y no la lucha. Desea héroes, pero no mártires. Décimo segundo, en la nueva Argentina los únicos privilegiados son los niños, y sobre esto después vamos a ver algo interesante respecto de la época de la Unión Soviética y justamente cómo los niños también eran los únicos privilegiados en la patria soviética. Un gobierno sin doctrina es un cuerpo sin alma, por eso el peronismo tiene una doctrina política, económica y social, el justicialismo. Décimo cuarto, el justicialismo es una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Acá, algo que estuvimos hablando con el camarada Chilo hoy mientras veníamos para acá, cómo es importante también, y creo que esto es algo para nosotros los comunistas tener en cuenta, cómo nuestra ideología también tiene que tener en cuenta la idiosincrasia de nuestros pueblos. Por eso creo yo lo exitoso del comunismo chino, justamente con la característica china. También pasa algo similar con Corea del Norte, y creo que eso es una enseñanza que para todos nuestros pueblos es importante que la tengamos en cuenta. Tener en cuenta la ideología, pero sumada a nuestra idiosincrasia. Décimo quinto, como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el de la comunidad. Ahí ya vemos una colisión con lo que hablaba antes de esta exaltación de los derechos individuales al día de hoy. Décimo sexto, como doctrina económica, el justicialismo realiza la economía social poniendo el capital al servicio de la economía y ésta al servicio del bienestar social. Décimo séptimo, como doctrina social, el justicialismo realiza la justicia social que da a cada persona su derecho en función social. Ahora vemos cómo el derecho individual pasa por encima a los derechos colectivos y a la función social. Décimo octavo, queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Esto que Perón dice en el punto decimoctavo, en breves palabras, a mí también me trae, o será que soy demasiado fanático de la Constitución del 36, pero me trae a la mente el artículo 11 que dice: la vida económica de la URSS es determinada y dirigida por el Plan Estatal de Economía Nacional, cuyos fines son aumentar la riqueza social, elevar continuamente el nivel material y cultural de los trabajadores, fortalecer la independencia de la URSS y acrecentar la capacidad defensiva. Décimo noveno, constituimos un gobierno centralizado, un Estado organizado y un pueblo libre. Acá vemos de vuelta otra, creo yo, similitud con el modelo soviético, ya que por supuesto el Estado organizado, la planificación estatal, se contrapone al caos del capitalismo. Y por último, el vigésimo, en esta tierra lo mejor que tenemos es el pueblo. ¿Por qué leo esto y hago estas similitudes con algunos puntos de la Constitución soviética? Porque a mi modo de ver hay similitudes insoslayables entre el peronismo y algunos rasgos del comunismo soviético contemporáneo al primer peronismo. Uno, por ejemplo, los planes quinquenales. Los planes quinquenales de Perón, que por supuesto debido a las razones políticas que todos conocemos, golpe de Estado, interrupción, etcétera, no pudieron por supuesto dar los frutos que sí dieron en la Unión Soviética, sobre los cuales más adelante vamos a hablar. Pero eso sin duda, para mí, en ese modelo de producción y de planificación que tiene el peronismo hay una similitud, que por supuesto es la única forma de crecimiento genuino en la economía y en la industrialización de un país, y no por supuesto esta economía totalmente financiarizada que vemos hoy. Y esto no es casual porque hay que recordar que Perón visitó la Unión Soviética en 1939. Hizo una gira por Europa y muchos resaltan que pasó por Alemania y por Italia, pero olvidan que pasó por la Unión Soviética. Y ese es un dato interesante a tener en cuenta. Y también es un dato interesante a tener en cuenta que las relaciones bilaterales entre Argentina y la Unión Soviética, que estaban rotas, Perón
buscó los mecanismos para reanudarlas, incluso antes, siendo presidente electo, antes de asumir, ya a través del gobierno del general Farrell, buscó empezar a reanudar las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. Y también un dato anecdótico, pero que me parece importante: la Argentina tuvo un embajador en la Unión Soviética en la época de Perón que se llamó Leopoldo Bravo, un sincero amigo de la Unión Soviética también, hay que decirlo, y fue el último embajador extranjero que cenó con el camarada Josip Vissarionovich Stalin. Y en esa cena que compartieron, aparte de hablar de temas bilaterales y de intercambio comercial, el camarada Stalin le planteó la importancia que él veía, este genio de la política que era Stalin, que tenía un conocimiento de la política global, por supuesto, él veía una importancia muy grande en que todos nuestros países de Latinoamérica nos juntásemos en una federación que nos permitiese hacer frente con más efectividad a la amenaza que iba a representar y que ya representaba sin duda el colonialismo y el imperialismo de las potencias capitalistas. Eso marca, por supuesto, el pensamiento comunista, y como al contrario del pensamiento anglosajón de divide y reinarás, al contrario, en nuestro pensamiento está el del bienestar y el crecimiento de los pueblos. En este sentido, y ya para pasar ahora a la parte de las nuevas banderas, que es con lo que vamos a seguir, quiero marcar un solo hecho que me parece importante y que tal vez es el preludio a estas nuevas izquierdas, por lo menos en la Argentina, y es que ante la adhesión popular al peronismo, que el peronismo empezó a lograr conquistas concretas y efectivas para el pueblo trabajador, el Partido Socialista y otros sectores de izquierda empezaron a tener una actitud reaccionaria para con el peronismo, e incluso a denostar conquistas del peronismo que eran reivindicaciones del socialismo, pero que al haber sido obtenidas por el peronismo las denostaban. Creo que eso fue lo que, en el caso puntual, repito, de mi país, terminó haciendo que sectores de la supuesta izquierda terminaran aliados a sectores de las derechas más reaccionarias. Esta segunda parte que vamos a iniciar ahora la di en llamar las nuevas banderas, en contraposición a las viejas banderas del viejo socialismo o las viejas izquierdas. Y esto también lo vamos a analizar, esto va a ser un poco más arduo, un poco más extenso, porque no vamos a analizar solamente estas izquierdas, sino que también vamos a ver su alianza, sus intereses comunes, su agenda común con algo nefasto que creo que todos conocemos, que se llaman organizaciones no gubernamentales, ¿no? Esas ONGs que se revisten de cierto espíritu de santidad, las organizaciones del tercer sector, los representantes de la ciudadanía, que no sé quién los eligió, nadie los votó, pero se erigen en eso, y que por supuesto vamos a ver y vamos a bucear un poco en eso, a qué intereses responden, y vamos a ver cómo termina habiendo una confluencia de intereses en estos sectores, en las nuevas izquierdas y en estas ONGs. En líneas generales, ¿qué agenda lleva adelante la izquierda progresista, socialdemócrata, como querramos llamarle? Principalmente todos sabemos y todos vemos que un punto principal es la agenda de género, la política de género, ya sea el feminismo radical, ya sea el lobby LGBTIQ+, no alcanza más letras, ideologías que tienen que ver, ya lo vamos a ver más en profundidad, con justamente dividir y generar enfrentamiento en el seno de la sociedad. Enfrentarnos hombres con mujeres, hacer propaganda descaradamente de apología de la homosexualidad, cuando acá hay que hacer una separación muy clara. Una cosa es la persona que tiene una elección sexual
determinada, que es una cuestión del ámbito privado, es su vida privada y no debería tener relevancia ni en el ámbito del trabajo, ni social, ni ninguno de ellos. Y otra cosa muy distinta es cuando se hace un lobby en el cual se busca hacer propaganda, que ya lo vamos a ver a lo largo de esta charla en profundidad, donde se busca incentivar a niños al cambio de sexo, el aplicarle hormonas para hacer esa transición a niños de 4 años. Eso es otra cosa, eso no es homosexualidad. Repito, homosexualidad es una elección que cualquiera puede tomar y nadie tiene el derecho a agredir a una persona por su orientación sexual. Pero yo tengo derecho, como padre, cualquiera de nosotros, a que a nuestros hijos no se les llene la cabeza de cuestiones que no tienen por qué tenerlas en la cabeza hasta que tengan la edad adecuada para hacer la elección que quieran. Acá hago un breve inciso sobre el cual después vamos a volver. En la Federación Rusa, al presidente Putin, por defender a sus niños y adolescentes, lo demonizan diciendo que es homofóbico, cuando yo puedo dar fe de primera mano como en Rusia hay muchísimos destacados científicos, artistas y gente de todos los sectores del trabajo y de la vida social rusa que son homosexuales y que reciben incluso premios estatales por su labor. Pero eso es su labor. La vida sexual es otra cuestión que va de puertas para dentro de su casa. Y esto hay que decirlo fuerte y claro. Esto hay que decirlo fuerte y claro porque son dos cosas distintas. Y cuando veamos quiénes financian estos lobbies, nos vamos a ir dando cuenta por dónde viene la mano. Después tienen en su agenda, por ejemplo, el ambientalismo, un ambientalismo que curiosamente hace foco en ciertas cuestiones y en otras no. Greta Thunberg se fija en algunas cosas y otras parece que no contaminan. Generalmente las cosas que tienen que ver con el progreso del pueblo trabajador, generalmente contaminan y son malas. Ahora, con las grandes corporaciones no nos metemos. También tienen la bandera del indigenismo, pero un indigenismo que curiosamente es separatista. Como en el caso de Argentina, el tema de los mapuches, cuando se busca, que también lo vamos a ver en profundidad más adelante, la escisión de cierto territorio de Argentina y de Chile, justamente en ese famoso divide y reinarás de los anglosajones, y curiosamente, bueno, no quiero spoilear, después vamos a ver por qué traigo a colación esto. Bueno, después la agenda de derechos humanos, de aborto, que son, por supuesto, agendas de derechos humanos valiosas, importantes, pero que también son manipuladas, porque cuando Estados Unidos embandera los derechos humanos me parece de una hipocresía supina. Y el tema del aborto, por supuesto, sabemos que es un tema muy particular y merece un tratamiento tal vez un poco más serio del que se le da por parte de algunas de estas organizaciones. Y después, bueno, en último lugar, tal vez, a mi modo de ver, la lucha por mayores niveles de igualdad, redistribución de la riqueza más justa, seguridad democrática. No sé si acá usan este eufemismo, pero en mi país hablan de seguridad democrática. No sé bien qué significa, supuestamente una seguridad que, no sé, que sea efectiva, pero que no reprima la delincuencia. Más adelante vamos a ir a algún ejemplo en el cual vemos cómo dentro del comunismo se defiende al pueblo trabajador de la lumpendelincuencia. Y alineación finalmente, estas agendas de izquierda con las políticas globalistas dictadas por las grandes corporaciones, por las ONGs y que finalmente no responden ni más ni menos que a la agenda del Foro de Davos. Estas son las preocupaciones de la progresía en la mayor parte de América Latina, en Argentina en particular, mientras las preocupaciones reales del pueblo argentino, y creo que de la mayoría de nuestros pueblos, es la inflación, bueno, en el caso argentino sin duda, la inseguridad, en contraposición a lo que decía antes, cuando desde la izquierda, cuando a un trabajador de un barrio humilde se levanta a la madrugada para ir a trabajar, con su trabajo contribuir a que el país crezca, a las 5 de la madrugada, y en la parada del colectivo un delincuente para robarle el celular, para comprar drogas, le pega un tiro y lo mata, y salen dirigentes de la izquierda a decir: pobre el delincuente, esto es cuestión de la inequidad social,
y de la víctima, del trabajador que fue asesinado, no dicen nada, esto yo creo, humildemente, que al sector trabajador de nuestra sociedad termina empujándolo justamente, como decía antes, a que terminen finalmente tomando opciones como, por supuesto, la de Milei en Argentina. Lo cual, por supuesto, que es una locura, pero no se puede no ver esto que yo creo que es un déficit. Bueno, el deterioro del poder adquisitivo de los salarios. En la Argentina, con el gobierno progresista de Alberto Fernández, se dio el fenómeno de trabajadores regulares, en blanco, registrados, con salarios por debajo de la línea de la pobreza, algo que nunca había pasado en la Argentina y algo que jamás debería pasar con un gobierno de izquierdas. Eso pasó con este gobierno. Y por supuesto, bueno, las jubilaciones corrieron la misma suerte, la corrupción, el precio de los alquileres en mi país es prácticamente, bueno, hablaba con los camaradas y acá en México tengo entendido que también es un problema, en Argentina es una odisea poder alquilar una vivienda, ya ni digamos comprar. Y esto porque justamente estas izquierdas tampoco tocan los intereses de los grandes sectores inmobiliarios, los grandes fondos de inversión que especialmente eso ya lo pudimos ver en Europa concretado y lo están empezando a hacer fuertemente en América Latina, en nuestras capitales, en Buenos Aires, cómo se compran prácticamente barrios enteros para hacer especulación inmobiliaria y la gente cada vez es más expulsada de las ciudades y cada vez más alejada incluso de sus lugares de trabajo. Entonces acá estamos viendo ya una disociación enorme entre los intereses populares, como es uno de los enunciados de esta charla, y lo que parecen estar enfocados exclusivamente estas izquierdas en levantar como banderas y reivindicaciones. Por último, parecería ser, si tenemos en cuenta todo esto, que en estas izquierdas, en realidad, el sujeto de su lucha, que vimos que en las viejas izquierdas, en los movimientos populares, era el pueblo trabajador, hoy son las minorías. Su sujeto de lucha son las minorías, ya sean las minorías, la diversidad, el género, ambientalismo, veganismo, el que sea. Entonces dejamos de defender al pueblo trabajador, a las mayorías, para enfocarnos en esas minorías. Entonces, que no nos llame la atención o que no les llame la atención, porque realmente nosotros no somos eso, que no les llame la atención y que no se pregunten después, como hacen en mi país, y se preguntan sesudamente ante las cámaras si el pueblo se está derechizando. ¿La sociedad se está derechizando? Se preguntan preocupados. Y yo me preguntaría si no será que la izquierda se está estupidizando. ¿O ya se estupidizó? Bueno, en el caso puntual del gobierno de Alberto Fernández, que es un exponente, se dice peronista, pero él mismo se ha definido públicamente como un socialdemócrata. Recordemos, acá todos lo saben, la socialdemocracia fue un poco algo que el capitalismo occidental alimentó para ser la contracara de nuestro comunismo, de lo que nosotros tanto admiramos de la experiencia soviética, ¿no? Como, bueno, el trotskismo. Yo diría izquierdas anticomunistas, básicamente. La socialdemocracia es un poco esa izquierda anticomunista, a mi modo de ver. Y los amigos a veces a uno lo definen, y Alberto Fernández es un gran amigo de Pedro Sánchez, el presidente español. Así que, bueno, ahí sumar 1 más 1, 2. El desastre de lo que es el socialismo español un poco se ve reflejado en lo que son estos principios de esta izquierda argentina y latinoamericana. Yo acá voy a pedir al camarada Marcos, vamos a ir con el primer video, es un video muy cortito. Acá, para no aburrirlo yo hablando todo el tiempo, decidí traer material audiovisual que va a enriquecer, creo yo, bastante lo que estoy diciendo y ejemplificando. Creo que eso va a ser muy bueno. Cuando dispongas. A 32 años de la caída del muro de Berlín, que marcó la derrota del campo socialista o del campo comunista, como quieran llamarlo, y el triunfo de lo que podría denominarse
el capitalismo, no como sistema político, que el capitalismo no es un sistema político. No, el capitalismo es un sistema económico de producción de bienes y servicios que se ha demostrado hasta ahora el más eficiente frente al modelo colectivo, socialista, comunista. Cuando se cayó el muro de Berlín, hay una película que lo ejemplifica mucho mejor, Goodbye Lenin, que la deben haber visto todos, y si no, véanlo porque es una joya para entender sin tanta vuelta y tanta cosa por qué se cayó el muro. El muro se cayó porque querían consumir lo que consumían del otro lado. Eso es el capitalismo. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos agregar? Un análisis sesudo sobre la caída de la Unión Soviética, ¿no? O sea, apaguemos la luz y nos vamos. Bueno, a ver, acá hay varios puntos que yo quiero destacar de este video. Que bueno, mi compatriota está en tierra mexicana hoy también. Sí, una charla para Morena. Bueno. Me siento halagado de estar yo con ustedes. Este video tal vez explica por qué está dando una conferencia magistral con Morena. Bueno, primero, el capitalismo, la forma más eficiente de producción, bla, 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 bla. Muchos jóvenes siguen a Cristina, incluso al día de hoy, cada vez menos, pero muchos la siguen y la escuchan. Eso confunde, eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso es una mentira. No se le puede mentir así a nuestros jóvenes que creen que eso es la izquierda. Que sin duda muchos de ellos podrían estar con nosotros y cuando se den cuenta y se les caiga la venda, seguramente van a estar con nosotros. Pero eso es mentir. El comunismo chino demostró que como comunismo chino, con sus particularidades, le ganó al capitalismo con sus reglas, le ganó a Estados Unidos con las reglas del capitalismo y lo tiene casi knockout. Entonces el comunismo demostró ser mucho más eficiente que el capitalismo. No puede mentir así. Y sin ir más lejos, y en esta charla lo vamos a ver, los logros de los planes quinquenales de la Unión Soviética también demostraron ser mucho más eficientes que el caótico sistema capitalista. Entonces, eso explica a Milei. Eso explica a Milei. Si una líder de la supuesta izquierda le dice que el capitalismo es lo mejor, voto al anarcocapitalista, dicen los jóvenes, ¿o no? Y después, bueno, lo de Goodbye Lenin. Cayó porque querían consumir lo que consumían los de enfrente. Bueno, simplificar la caída de la Unión Soviética de esa manera me parece una verdadera locura, porque la caída de la Unión Soviética se explica por algo que sí, por supuesto, hay que hacer una revisión de eso, y es como la Unión Soviética fue traicionada desde adentro y desgraciadamente desde cuadros infiltrados dentro del Partido Comunista de la Unión Soviética. No porque el sistema fuese malo o porque la planificación económica fuese mala. Era otro el problema, que lo vamos a ver a grandes rasgos.